nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta presenta Mundo Original. Ni muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿da? Sí, doy. Bueno, a ver, casting indio. 1, 2, 3. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. La conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevistas, humor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, arte. Mundo Original. Un programa hecho con cable, no sé, con un productor, un locutor, un micrófono, lo decir, con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola gente, ¿cómo están? Son las 14 horas, 1 minuto, empezamos muy a tiempo hoy. Bueno, gente, en la ciudad de Buenos Aires quiero contarles que cae una garúa finita. Me parece que los días de solcito se terminaron por un par de días más, ¿no? Y quiero agradecerles especialmente a la gente del interior que me escribieron muy interesados en que siga con algunos temas, tanto de arte como de historia del mundo, y les digo que vamos a seguir con este sistema, no nos podemos detener en un solo tema, porque realmente terminaríamos todos agotados, siempre da para más. Les agradecemos tanto Florencia, Tere, la radio y yo, este espacio que nos dan en sus casas, en su vida, y los invitamos a participar. Escríbanme con algún dato, alguna cosa que quieran dar a conocer, así los mencionamos. Bueno, empecemos saludando a la gente del interior del país entonces. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, también saludar a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Comuna 1, a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana y, por supuesto, a la gente que nos escucha a través de las repetidoras en el exterior. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, a la gente de Canadá, en especial esta semana, a Max, que cumplió años, un abrazo muy grande, y a todos los que nos van siguiendo en distintas partes del mundo. Como dije, un gusto compartir esto con ustedes. Bueno, Flor, hoy, ¿qué nos toca? Bueno, hoy estamos ahí, llegando a la contemporaneidad. Sí, pero todavía no abandonamos nuestra década favorita, claro, que son los 60, sí. Y empezamos, mejor dicho, con el arte conceptual. Muy bueno. Es un tema que va a marcar una diferencia. Sí. Salimos del pop, sí, aunque conviven, comparten época, claro, pero ahora nos vamos a meter en un terreno un poquito más comprometido, ¿no? Sí, más político y socialmente comprometido. Bueno, te invito a escuchar música. Vale. Y arrancamos. Like the stars above, oh, I love you, baby, till I die. And there's a way for us. You know the way you say. When you're gonna realize it was just the time was wrong.
Old sawmill got a 7-8, laying everybody low with a love song that he made. He finds that streetlight, he steps out of the shade, he says something like, estamos escuchando algunas versiones de Mark Knopfler. Empezamos con Romeo and Juliet y seguimos acá con algún ratito más de música. you and me, babe. How about ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlántica.com. Ruta Atlántica. Vía Giovanni. Heladería artesanal. Cafetería, sandwichería, licuados y jugos naturales. Corrientes 1255, Cava. Consulte promociones especiales. Invitada especial Florencia Martínez, licenciada en Artes Plásticas, trabaja en la Fundación Naum Nop, que funciona en la que fuera la Casa Taller del Escultor Argentino. Dicta cursos sobre artistas mujeres en el Museo de la Mujer Argentina. Bueno, Flor, viste que la semana pasada estuvimos como transitando durante 2 programas lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los enfrentamientos que había en distintas regiones del mundo. Sí. Sobre todo estuvimos en la zona oriental, Camboya, Vietnam, etcétera. A partir de estos enfrentamientos importantes, todavía nos quedaría alguna cosa por ahí suelta para ver de otras partes del mundo, pero vamos a hacer un pequeño corte acá para avanzar. Nos encontramos con que el mundo todavía se encuentra en guerra, no hoy, sino en esa época, pero no dentro de la guerra clásica. Con frecuencia, el problema para los gobiernos de ese momento no se encuentra al otro lado de la frontera, sino en el interior del propio territorio. Yo les voy a contar
algo que rescaté de los diarios en una semana de lo que ocurría en el mundo en ese momento. El Boeing 727 vuela sobre el Mediterráneo a 9.000 metros de altura y las azafatas se disponen a servir un pequeño refrigerio a los pasajeros. En ese momento, 2 jóvenes pálidos y visiblemente nerviosos se levantan de los asientos gritando: conserven la calma, esto es un secuestro. Y penetrando en la cabina de mandos, apoyan el cañón de una pistola en la nuca del comandante. Mientras tanto, en Buenos Aires, un alto oficial del ejército es acribillado a balazos en la puerta de su casa. En Bretaña, un comando autonomista dinamitó unos postes de alta tensión, provocando no solo un apagón, sino la muerte de mucha gente. Guerrilleros negros minan una carretera en Rodesia, en África. Y 2 soldados gubernamentales resultaron muertos en la frontera de Tailandia, en Filipinas. Así se vivió en los últimos 25 años de la Guerra Fría, afectado por el avance entre las 2 potencias que se disputaban el poder geopolítico. El terror que producían las armas nucleares hacía que fuera imposible pensar en un enfrentamiento territorial. Entonces, ¿cómo seguiría la colonización? Aparece un recurso fuerte y aparentemente seguro: la siembra ideológica. En los continentes americano, europeo, africano y asiático se despliega un esfuerzo ideológico increíble que provoca una nueva manera de enfrentamiento que se genera dentro de los propios territorios de cada país, y no en contra del otro, sino como si fuera un levantamiento civil. Este es el gran cambio que se da a partir de los años 60. Pasa la guerra convencional, la invasión de territorios y el coloniaje, porque en realidad uno tomaba poder de los territorios, y aunque hiciera acuerdos después siempre que se generaba una dependencia, y se disputa la forma de dominación de los países a través de un recurso ideológico. En cada continente aparecen determinadas manifestaciones. Hoy vamos a hablar sobre América, porque América Latina nos toca de cerca, vivimos en nuestro país también situaciones de extrema gravedad, y voy a hablar desde el punto de vista de las guerrillas, contando qué reclamaban y qué sé yo. No estoy tomando una posición ni a favor ni en contra, contando lo más cercano posible a los hechos. Las guerrillas en América Latina son una serie de movimientos armados que se dieron en gran cantidad de países de esta región. También estos movimientos se originaron y se originan aún hoy para intentar por la vía armada la toma del poder político en sus respectivos países, como extensión a veces de la Revolución Cubana o de algunas otras variantes del comunismo en el mundo, y especialmente se dio en el marco de la Guerra Fría. Su ideología política se basa tanto en la izquierda radical como en guerrillas de extrema izquierda y en una pequeña sección algunas de derechas. Y a lo largo de la historia, las guerrillas han cosechado diferentes efectos en los países de la región. Algunas han fracasado en sus objetivos, otras llegaron a procesos de negociación y de participación política, algunos grupos han sido apoyados y otros reprimidos. Yo les voy a contar algunos de los países en los que hubo situaciones bastante extremas, como en Ecuador, que voy a nombrar en algunos casos algunas organizaciones: Alfaro Vive Carajo y Montoneros Patria Libre en Ecuador. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí; en Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina, Brasil. Yo conté en solo estos países 50 grupos guerrilleros reconocidos y que en algunos de estos casos aún operan, como en el caso de Colombia todavía la FARC operan. Muchos, en general, lo que pude rescatar es alrededor de 200 grupos guerrilleros que funcionaron en estos 20 años prácticamente que duran el funcionamiento ideológico a través de las guerrillas revolucionarias. Muchos países de América Latina tenían su propia guerrilla revolucionaria, pero solo en Nicaragua, escuchen esto, esta guerrilla llegó a obtener el poder y al hacerlo, fuerzas reaccionarias financiadas por los Estados Unidos, conocidas como los Contras, operaron para derrocarlas, usando el territorio de países vecinos como Honduras y Costa Rica. Esto es, atención, un dato muy importante, esto de operar con los países limítrofes, porque después vamos a hablar de cuál es la parte ideológica del lado occidental que se desarrolla. Dicha guerra fue devastadora, tanto por las atrocidades cometidas por los regímenes de derecha que realizaron purgas de disidentes, secuestros políticos, desapariciones, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, a veces de forma directa por parte de las fuerzas militares y policiales, y a veces usando grupos paramilitares como la Mano Blanca de Guatemala, los Escuadrones de la Muerte de El Salvador o los paramilitares de Colombia. También el otro bando cometió gran cantidad de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, como atentados terroristas, violaciones masivas de mujeres, secuestros y atentados homicidas, como los que cometieron el Sendero Luminoso, una de las más virulentas organizaciones extremistas del Perú, que era imposible poder cruzar los territorios porque te secuestraban, o las FARC colombianas. Yo puse un ejemplo para no involucrarnos directamente con Argentina, aunque después voy a hacer algunos comentarios, pero digamos, la penetración, la colonización ideológica aparece con una fuerte influencia de izquierda y a través de los mecanismos que logra desplegar la Unión Soviética. Y los Estados Unidos no se quedaron atrás. Como respuesta aparece el Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor. Fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por los Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinato de opositores. Fue implementada oficial y formalmente en noviembre de 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y otro elemento que se utilizó para contrarrestar este avance fue la doctrina de seguridad nacional, que es una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la ocupación, entre comillas, de las instituciones estatales por parte de los militares. Esto sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años 60 y 70 en América Latina. Son los años que nosotros los conocemos como los años de plomo, y que en Uruguay, por ejemplo en Chile, se dieron unos años antes del 75, donde la represión fue organizada, sostenida, y cuando
hice un parate hace un ratito y dije voy a hablar específicamente de algunas cosas, sobre todo el comportamiento de los países limítrofes. Este acuerdo que se hacía entre las naciones que apoyaban el Plan Cóndor liberaba los territorios aún extranacionales. No es solo que se liberaba la zona donde capturaban a alguien en sus casas, acá en la capital o en el interior del país, sino que sabiendo que una célula extremista se había desplazado, por ejemplo, a Brasil, ingresaban con absoluta impunidad, sin límites que los pararan, sacaban a la gente y los traían para el país. Lo mismo pasaba viceversa, ¿no? Podían ingresar a nuestro territorio cualquiera de los que tuvieran detectado o supusieran que participaban de estas, ¿cómo se llama?, de estas guerrillas, de estas organizaciones. Con el apaciguamiento en la región, la mayoría de las guerrillas de extrema izquierda sufrieron los mismos destinos, o fueron totalmente disueltas y aniquiladas por como el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú, o se legalizaron como partidos políticos deponiendo las armas y llegaron a gobernar ciertos grupos mediante elecciones democráticas, como sucedió con el FSLN en Nicaragua, los Tupamaros en Uruguay, que son miembros de la coalición que fue gobernante el Frente Amplio, con el Pepe Mujica. Las FARC colombianas surgieron en el 64 y estuvieron activas hasta su desmovilización y dejaron las armas aproximadamente en el 2017. Hoy llevan un acuerdo. Es tan grave la situación todavía en Colombia que hay grupos que dentro de la FARC que todavía siguen en la lucha, ¿no? Las guerrillas que aún operan de manera trascendental en Latinoamérica es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México y el Partido Comunista Militarizado ex Sendero Luminoso en Perú. Ambos están relacionados con los carteles del tráfico de drogas. Tengan en cuenta que los grupos guerrilleros tenían dos maneras de sustentarse económicamente, que eran a través de los secuestros. Nosotros acá lo vimos en los años 60, 70, y el tráfico de drogas. No tanto acá, sí el tráfico de armas, no tanto acá porque todavía no estaba instalado ningún cartel en la Argentina, pero en otros países donde también se luchaba contra el cultivo de drogas, el narcotráfico, digamos, tenían alianzas estos grupos para poder subventarse los gastos. Vamos a hablar de Argentina. ¿Cuándo surgen los grupos guerrilleros? En 1959, con el nombre de Uturuncos, surgió el primer grupo en Tucumán. El acontecimiento más importante en la historia de la Argentina moderna fue la guerra revolucionaria que la incluyó. En el apogeo de la Guerra Fría que caracterizó al mundo bipolar nacido en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Las guerrillas identificadas y dependientes del proyecto comunista que resultaría derrotado formaron parte de un proceso desplegado en gran parte de los países latinoamericanos, pero definido por idénticos parámetros: una lucha armada continental organizada después del triunfo de la Revolución Cubana del 59. En ese territorio calificado de periférico se enfrentaban las dos grandes potencias, en tanto China no se mantenía ajena con su propia versión del marxismo, más activa y más intransigente. El caso argentino no difirió de lo ocurrido en otras latitudes. Las dirigencias partidarias tradicionales
se opusieron formalmente a las guerrillas, pues estimaban premonitoriamente que serían derrotadas, inaugurándose un proceso que demoraría en exceso la victoria mundial del comunismo. En los hechos, esas dirigencias cumplieron con los deseos de la Unión Soviética de no inmiscuirse abiertamente en la guerra revolucionaria para no comprometerla y mantener su capacidad diplomática y comercial, pues los soviéticos eran crónicos compradores de cereales y alimentos a causa, entre otros motivos, de su sistema colectivista. Es decir, que las guerrillas que surgieron como en la Argentina tenían mucho que ver con la idiosincrasia argentina, tenían la influencia de la penetración comunista, pero no les permitía, no recibían el apoyo suficiente para disputar el poder, porque le significaba a la Unión Soviética la falta de alimentos, que nos compraban en esos años mucho a nosotros. Hubo bandas en la Argentina para todos los gustos. Algunos argumentaban tácticamente una mayor o menor identificación con el justicialismo, aunque sin poder explicar razonablemente el violento enfrentamiento que mantenían con aquellos que era la columna vertebral del movimiento justicialista. Los sectores obreros, que hackeados con muertos y heridos y por organizaciones minoritarias, que respondían a la ultraizquierda combatiente, como la CGT de los argentinos que dirigía Raimundo Ongaro, resistían masivamente al marxismo. A su vez, el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyo jefe máximo, Santucho, tenía contactos con determinados sectores del radicalismo, criticaban abiertamente a Perón y a su movimiento y ofrecía un menú ideológico que mezclaba el trotskismo con el marxismo. Uno de los grupos que se formaron, y con esto voy a terminar porque lo nuestro es el arte, uno de los grupos que se formaron en el Nacional Buenos Aires fue Montoneros. Este grupo, liderado por Firmenich, surgió casi al final de la secundaria de Firmenich como buscando retomar la libertad de elecciones. Perón estaba proscripto, encontrar el cadáver de Eva Perón, y para eso empezaron a organizar una asociación, digamos, que terminó con el fusilamiento de uno de los que integraron la Alianza Libertadora que derrocó el gobierno de Perón. A partir de ahí se convirtieron en el brazo armado del peronismo, con grandes fricciones en el poder, a tal punto que es muy conocida la situación cuando hay un enfrentamiento en la Plaza de Mayo y Perón los trata de imberbes y ellos pasan a la clandestinidad por propia voluntad y comienzan a discutir en forma violenta, digamos, con atentados al gobierno de Perón. Muchos partidos, muchos grupos guerrilleros, muchas organizaciones donde estaban involucrados sindicalistas, políticos, etcétera, ejercían la violencia de esa manera. La respuesta que vino fue de terror, pero fue en connivencia con la gente común. Parte de la gente común pedía un cambio urgente, y no podemos dejar afuera la creación de la AAA por López Rega, que estaba dentro del gobierno constitucional. Son años difíciles y llegamos acá, y les sugiero ver a todos la película argentina 1985, que si bien no es una gran película, es una película que muestra lo frágil que éramos en ese momento, y te emociona por momentos los que transitamos esa etapa, el valor que tuvieron los fiscales para enfrentar
contra el mismo presidente, Alfonsín, cuando todavía el ejército, las fuerzas militares tenían absolutamente todo el poder. Gente, cerramos acá, hay mucho para hablar y mucho de Argentina también, que es una historia apasionante, pero le doy la palabra a mi querida Florencia Martínez. Bueno, ya vamos a volver a algún caso de Argentina. Sí, Quizás hoy lleguemos, pero sí es algo, es un tema largo y complejo. Bueno, entonces, arrancamos con este panorama tan revolucionario que nos planteas, justamente el arte conceptual. Claro. Pero tratemos de desgranar qué significa esto de arte conceptual, ¿no? Porque el concepto, las ideas siempre existieron en la historia del arte, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a partir de la base de que toda obra de arte es forma y contenido. La forma, ¿qué es? Es lo que ves. Es el modo que elige de representar o de mostrar algo. Sí, sí. Y el contenido es la idea, es lo que quiere transmitir. Sea un mensaje ético, cristiano, revolucionario, lo que sea. Claro. Es el mensaje. Sí, sí. Perdón. Sí. Yo no quiero... Me olvidé de una frase muy cortita. Perdón, sí. Quiero que sepan que en América Latina se aplicó el Plan Cóndor. En Europa, que también ya lo vamos a ver la semana próxima, no fue así. Se luchó contra las guerrillas, salvo en Francia, a través de la ley común. De la ley común. El que cometía un delito era juzgado y condenado con las leyes civiles. Y no había nada raro ni nada que no fuese cristalino para castigar aquellos delitos que atentaban contra la seguridad de las personas, contra la propiedad o lo que fuere. Por eso lo de América es terriblemente trágico. Adelante, querida. Bien. Perdón, parezco Mirta Legrand. Adelante, querida. Interrumpo bueno. Igual. Nos faltan los millones nada más. Bueno, entonces decíamos que las obras de arte siempre son forma y contenido, ¿no? Sí. Tienen un modo de representar y un mensaje que transmitir. Uh-huh. Pero si hacemos una especie de raconto en la historia, el arte, por lo general, siempre fue más formalista que conceptual, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el arte de Kandinsky o en el arte abstracto, ¿no? Sí. Acá lo que importa son las formas, los colores, la geometría, formas simples que superan un poco el contenido. Por eso decimos que el arte abstracto es formalista, porque tiene una tendencia a ser más formal y no tan conceptual, o no tanto del contenido. Uh-huh. Entonces, podemos decir que hasta la década del 60 había mucha más forma que contenido. Con esta generación de jóvenes cambia, que por supuesto que están en sintonía con todo lo que está pasando a su alrededor, claro, a nivel mundial y a nivel nacional. Uh-huh. Entonces aparece toda esta generación de que pertenece a la segunda posguerra, ¿no? Es el baby boom, se llama esa generación. Sí, claro. Bueno, todos los que pertenecen a la segunda posguerra que buscan superar la característica del arte, que era la de ser un objeto. ¿Vos te acordás que cuando hablábamos del arte pop, Warhol decía, el arte es un objeto es un objeto más que se comercializa? Uh-huh. Bueno, acá el arte conceptual trata de superar ese argumento y tratar de eliminar toda referencia al objeto artístico y centrarse en una idea o en un concepto que por lo general tenían un tinte político, social y de denuncia, ¿no? Claro. Algo también interesante del arte conceptual es que a veces la obra de arte en sí no sobrevive, ¿no? Es como que es intangible, perdió esta materialidad. ¿Por qué? Porque a veces la obra de arte es un boceto o solamente queda registrado en una fotografía, en un video, o es una instalación que se destruye, es efímera. Claro.
justamente porque está la intención de denunciar, pero no de sobrevivir como material, como objeto para colgar en un museo, ¿entendés? Las obras del arte conceptual todo el tiempo es como que se repiensan y se reinstalan. Vamos a ver 3 casos ahora bien puntuales en donde la obra de arte se hizo en determinado momento, pero hoy puede seguir poniéndose en exhibición y reinterpretándose. Es como que nace todo el tiempo y cada vez que se exhibe o se monta. Por lo general, el arte conceptual requiere de un espectador con más atención, que participe, que intervenga, que se comprometa. Entonces hay una necesidad de poner el cuerpo. Ya lo vamos a ver qué pasa con los happenings, con las performances, ¿no? Donde el espectador tiene que transitar un espacio para vivir la experiencia del arte conceptual. El arte conceptual se vive como una experiencia de todos los sentidos, no simplemente visual, ¿no? Hasta este momento estábamos acostumbrados. Y además uno se involucra. El que observa o el que va a mirar una obra termina participando. Exacto, ¿no? Exacto. Voluntaria o involuntariamente siempre pide del cuerpo del espectador que se involucre. Así que bueno, si te parece vamos a arrancar. Traje 3 artistas como para tratar de entender cómo manifestaron esto llamado arte conceptual. El primer artista que te traigo es Piero Manzoni. Es un italiano nacido en 1933, fallecido en 1963, que toma, digamos, una máxima que venía de Kurt Schwitters. Kurt Schwitters decía que todo lo que escupe el artista es arte. Y Manzoni lo lleva a una esfera mucho más escatológica y mucho más encarnada, si se quiere. Y él va a decir que todo lo que el cuerpo del artista producía era considerado arte. Entonces, a partir de acá, Piero Manzoni empieza a construir una carrera en base al aliento del artista, la sangre del artista, la huella, la firma, el aire, la sangre, bueno, todo lo que forma parte de sí mismo, pero como si fuese algo muy, muy vital, ¿no? Porque, digo, la sangre, el aliento existe y no se controla. Algo como místico, digamos. Sí, ¿no? exactamente. Como las reliquias que puede tener la religión, ¿no? Exactamente. Se convierte en una reliquia viva, ¿no? Totalmente. Él y sus expulsiones del cuerpo. Y eso es clave lo que decís, porque es una ironía absoluta al artista considerado como una persona de primera línea, ¿no? Como si la sangre de un artista valiera más que la sangre de un simple mortal, ¿no? Y en el año 61 él hace una obra que es totalmente determinante para el arte conceptual, que la llamó mierda de artista. Él lo que hace es enlatar en 90 latas, como si fuesen latas de conserva, latas de supermercado, enlató lo que él llamó mierda de artista, que asumimos que es su propia mierda. Fecal, exacto, de sí mismo. Las enlató, las etiquetó, las numeró y las firmó para venderlas al peso según la cotización de oro de ese día. Qué pretencioso, Dios. Pero, ¿qué sucede? Se vendía esto. Entonces, uno dice, bueno, pero esta es una propuesta, toda propuesta es buena si tiene una respuesta que funcione, que la hace funcionar. ¿No es tiene cierto? Un objetivo también, ¿no? Totalmente. Vos estás pagando por materia fecal. Haya o no haya, porque no sabemos realmente qué hay adentro de esta lata. Ni él, ni por supuesto él nunca se puso a explicar y a blanquear qué es lo que había. La lata dice lo que es. Sí. O sea, a vos te queda como espectador creer
y elegir si comprar o no. Entonces, es un guiño increíble y muy, muy importante que le está haciendo al mercado del arte, ¿no? Porque él está diciendo, yo vendo mi mierda y ustedes la compran. En el 2007 se vendió una lata por 124.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Por lo que se está vendiendo. Es también una especie... Es muy loco de comprender. Es muy loco de comprender, pero cuando entendés por dónde va el guiño, ya entras como en un tubo. Claro. Porque él está diciendo que en cualquier museo se puede exhibir cualquier mierda. Eso es lo que ese es el mensaje, es lo que él decía, pero él no tiene conflicto con eso. Él lo hizo de un modo pseudo literal, ¿no? Pero además es escandaloso. Totalmente escandaloso. Exponer, porque expone y el comprador, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en esta historia? Me pregunto, porque es un snob. Sí. O realmente piensa o sostiene esta idea de que el artista es un ser superior, ¿no? Para mí más snob que otra cosa. Bueno, ahí está también la implicancia del cuerpo del espectador que necesita el arte conceptual. Claro. Sea snob o no lo sea, está haciendo que este mercado del arte funcione. Sí, ¿entendés? Sí, entonces, es aparte año 61. Es complicado. Igual acá también pasaban muchas cosas en ese momento en el arte y la verdad es que también escandalizaba de alguna forma, ¿no? Rompía los paradigmas presentados hasta ese momento y yo creo que desde el arte pop en adelante lo que se provoca es justamente una reacción en la sociedad y acá está el arte, ¿no? Te propongo un cortecito. Dale. Y seguimos hasta el final. Dale. A ver, sí. Bueno, yo lo que tenía ganas de escuchar es algo que nos va a ir metiendo poco a poco en los 80. Bueno, así dale. que voy a hacer un pequeño salto. Ahí escuché.
tenemos a Tina Turner y David Bowie en Tonight. Bueno, dejamos atrás la mierda de Piero Manzoni y vamos a avanzar con la segunda obra. En este caso es una obra de Joseph Kosuth. Kosuth es un artista estadounidense, todavía está vivo, es bien del baby boom, nacido en el año 45, y su influencia directa son los ready-made de Duchamp. Él tiene esa escuela y lo que quiere es, digamos, como deshacerse de las formas, porque para él las formas reducían al arte a una mera apariencia, y se mete mucho con problemas filosóficos, problemas lingüísticos. Hay una obra muy importante que se llama Una y tres sillas. Es del año 65, es una instalación en donde él instala en una sala una silla común y corriente. Luego, a esa silla exhibida en esa sala se le saca una foto en blanco y negro, se imprime y se coloca a la izquierda de esa silla. Y a nuestra derecha se coloca un cartel con la palabra silla y su definición en el diccionario. Entonces, se está aproximando por tres caminos distintos a una realidad, que es la realidad de la silla. A mí me hace acordar mucho a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? El mundo real y el mundo de las apariencias. Por eso te digo, es muy filosófico en ese sentido, esto de las cosas, las representaciones de las cosas y las definiciones de las cosas. Hay tres códigos que él está usando para aproximarse a la realidad. Entonces tenemos, por un lado, el objeto silla, que es la silla real, el código visual, que es la fotografía, y el código verbal o lingüístico, que son las letras. Claro. Lo interesante es que esta obra se arma y se desarma, y hay solamente una hoja de instrucciones que se le da al montajista o al curador de esa muestra para que él monte, repita. Entonces, ¿viste cuando te decía que el arte conceptual a veces es un boceto? Bueno, en este caso, ¿qué es? Es la indicación que Kosuth dejó, es la primera exhibición que hizo, porque hay un sinnúmero de fotografías o de veces que se instaló esta obra, que siempre las sillas son distintas, ¿entendés? Claro. Pero eso no importa mucho, porque... A mí, ¿sabes qué? ¿Por qué me da por pensar? Sí. En la asociación del objeto a lo lingüístico, más que nada. Sí. ¿No? Decir, bueno, por estas características nombramos silla a la silla. Exacto. ¿No? Exacto. Como un retroceso a la identificación que nosotros generamos en un principio del lenguaje. No sé, digo sí, yo, no he transitado mucho el tema, ¿viste? Es que tiene algo que ver con eso, claro. Porque si yo te digo silla, a vos se te va a ocurrir una idea de silla que es distinta a la mía. Sí, pero todas tienen determinadas características que hacen que en el lenguaje nosotros la identifiquemos. Exactamente. ¿No? Exactamente. No, me da por eso, porque sí. ¿Por qué armarla? Todo está perfecto. Porque el mensaje es, bueno, todo lo que se arme de esta forma, tenga tapizado o no tenga, sea de varas o de lienzo, no sé. Pero identificarlo con letras, con una palabra y la explicación me lleva a pensar eso, a lo
primitivo, claro, a cómo identificamos. Sí. Pero es conceptual, justamente, es algo que un poco se te escapa, porque hay un montón de capas de sentido que se acumulan en este tipo de obras. Y justamente eso es lo que la convierte en una obra de arte, ¿no? Sí. La polisemia o la cantidad de interpretaciones y de líneas de reflexión que se nos disparan, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, en estos dos autores me pasa esto, ¿no? Con uno denunciando lo que es el comercio y me obliga a preguntarme quién es el comprador y por qué lo compra. Sí. ¿No? Sí. No puedo pasar de eso todavía, quizá la semana que viene venga con otra idea. Y en este caso es remitirnos a cómo llamamos silla a una silla. Sí. Es el problema de la existencia. Claro, existencialista. Sí. Entonces, fíjate qué complejo, ¿no? Sí. Con simplemente 3 objetos, ¿no? Un objeto para sentarse, una foto y un texto. Realmente da para mucho. Y después, bueno, Kossuth hizo otra obra que se llamó 1 y 3 martillos, repitiendo toda esta idea de los 3 códigos que uno tiene para asociar un objeto determinado. Es realmente muy interesante, muy interesante. Y por el tercer caso que te traigo es una obra de John Cage. John Cage, bueno, es un músico nacido en Estados Unidos en 1912, falleció en la década del 90. Fue un músico académico, matemático, digo, de escuela. De escuela. Sí. Y que en la década del 40, del 50, empieza a experimentar. Fue un músico, fue un artista de vanguardia, fue realmente muy experimental, y viene vuelca a esta obra que te voy a nombrar ahora unas preocupaciones que son bastante recurrentes en su obra, que tienen que ver con el silencio. Y este silencio tiene mucha influencia de Oriente, ¿no? Tiene mucho que ver con el I Ching, el taoísmo. Tao significa vacío, que no es el vacío que nosotros occidentales lo consideramos como la nada. El vacío de Oriente, el vacío del taoísmo es potencia, ¿no? Porque es la capacidad de que ahí haya algo o se mueva algo. Claro. Entonces es como una especie de vacío positivo porque puede ser llenado. Entonces él está muy en esa onda del taoísmo y del vacío, y en 1952 inaugura una obra, una composición en 3 movimientos con una orquesta y un director de orquesta, que se llama 4 minutos 33 segundos. Se estrenó en Nueva York y lo presentó un pianista llamado David Tudor. David llegó al escenario, se sentó en su banqueta frente al piano y se quedó 4 minutos y 33 segundos sin tocar el instrumento. Cuando pasó ese tiempo, él saludó y se fue. Por supuesto que a John Cage lo querían linchar después de esto, ¿no? Porque la gente había pagado una entrada para un recital de música contemporánea de piano, claro. Y de pronto se encuentran con que hay un pianista que no toca nada. Bueno, John Cage sale a hablar y él dice: ustedes no entendieron el objetivo, no existe eso llamado silencio, porque la gente le decía: yo no vengo a pagar por algo, por el silencio, para no escuchar nada. Y él dice: no existe eso que ustedes llaman silencio. Lo que pensaron que era silencio porque no sabían cómo escuchar estaba lleno de sonidos. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. En el segundo movimiento se escuchaban las gotas de lluvia en el techo, y durante el tercero ya se escuchaba la gente que hacía sonidos o a medida que se iban o que hablaban o que criticaban la situación. Entonces lo que él está planteando es una obra, una experiencia artística, no sobre el silencio, sino sobre la escucha, ¿no? Porque la gente no estaba
acostumbrada al silencio o a no escuchar música, pero escuchar todo lo que... los sonidos de alrededor. Algo que pasa con la meditación, ¿no? Hay un tramo en un ejercicio de meditación en que vos sos atravesada por los sonidos para lograr despojarte luego de todo lo que te rodea. Y es muy interesante esta. Igual no le encuentro mucho sentido en el conceptualmente, porque bueno, salvo que a uno lo enfrente con que vos no escuchás nada, sí, ¿no? Con un concepto así, no es que quiera minimizar, es algo distinto y habría que pensarlo. Yo no tengo un criterio. Bueno, esto fue hecho en el año 52. Claro. Es realmente muy de avanzada y lo loco es que hoy se sigue interpretando, la gente sigue pagando por escuchar 4 minutos y 33 segundos de una orquesta que no toca sus instrumentos. Bueno, Flor, nos tenemos que despedir. Bueno, lo seguimos pensando. Nos seguimos pensando y la semana que viene lo discutimos. Gracias, Tere Mármol, por acompañarnos, Flor. Gracias. Nos vemos la semana próxima, gente. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.